Claro, muy atentos. La odisea vivida en un pequeño pueblo. Seguiremos con la investigación profundamente, pero es que acaba de ocurrir. Ha pasado exactamente en diciembre del año pasado un hallazgo, una vez más, y una historia asombrosa, Javier, compañero. En diciembre de este año, finales de diciembre de 2012, principios de enero de 2013, tenía lugar la noticia que daba final a una historia que parecía imposible. Es decir, el hallazgo que ha tenido lugar en ese mes de diciembre, lo que ha hecho es aumentar la magnitud de una historia que parecía simplemente anecdótica, como vamos a ir descubriendo ahora, y que sin embargo adquiere ahora unas dimensiones inesperadas. Aquí tenemos una serie de escenas. Muchas veces las escenas están indicando algo, y es un programa de símbolos, evidentemente, de lo digital a la religión, de la religión a los confines de la ciencia. Queda el misterio puro y duro, que sé que os gusta, a nosotros también. Y en España sigue habiendo huecos para la sorpresa. Creemos que todo está mapeado y escaneado, pero no. Sigue habiendo huecos para la sorpresa. Y la eterna relación entre fenómenos no muy bien explicados y la muerte desgraciada, sobre todo. Bien, hay una serie de diapositivas de vivencias de personas en un lugar. Empezamos por ahí, Javier. Sí, este lugar, de momento no podemos decir el nombre porque tenemos que verificar pues ciertos datos, pero ocurre en una pedanía del condado de Treviño, cerca de Burgos. Casi nada. Claro, un lugar ya con misterio. Y la historia empieza hace 20 años. Hace 20 años, Clara, la persona con la que hemos hablado, vive una escena un poco extraña, poco habitual, de la que no se tenía constancia en el pueblo y que se fue repitiendo en años sucesivos. Si quieres, vamos a empezar escuchando a Clara contándonos un poco acerca de su hermana, que tiene un papel muy importante en esta historia. Mi hermana mayor tenía una enfermedad de inmunodeficiencia que es muy rara, se llama síndrome de Winston-Aldrich. Estaba en peligro constante, o sea, era una enfermedad de deficiencia inmunológica muy fuerte. Yo recuerdo desde pequeña, pues, Clara, no entres a ver a Candelita con las manos sucias, cámbiate la ropa de la calle. Ella siempre tenía que estar en la cama, la sacaba muy pocas veces. Mi hermana se pasó su corta vida en la cama postrada. Tenemos a esa hermana que se pasaba el día en la cama. Tenemos a Clara, que en ese momento tenía 9 años, cuando salía a jugar a la plaza del pueblo, a la fuente del pueblo en la que se reunían todos los niños de esta ahora pequeña pedanía del condado de Treviño. Y vamos a escuchar cómo de repente Clara, un día, con esos 9 años de edad, recibe una especie de mensaje muy extraño de su hermana que la dejó perpleja y que, bueno, parecía tener unas consecuencias que derivarían en meses posteriores. En el pueblo teníamos una fuente y entonces allí pues siempre pues las típicas guerras de agua y tal. Y un día llegué y me fui a ver a mi hermana y estuve allí con ella un rato y tal. Y le dije, bueno, pues me voy, que he quedado con las chicas, que vamos a la fuente. Y me dijo, muy seria, como decía ella todo, no vayas a la fuente. Yo le dije, ¿por qué no? Y me dijo, Clarita, no vayas a la fuente, que sé que hay muertos. Pero ¿cómo sabes eso? Tú no vayas a la fuente, que hay muertos. Escena que no es de película, que ha pasado, que ha ocurrido, que se ha quedado grabada en la mente de esta persona, como es normal, a la cual agradecemos toda su ayuda y que tenga la valentía de contar, ¿no?, de desclasificar los casos familiares donde hay tantas maravillas. Qué rotundidad, no vayas a la fuente, que hay muertos. Y ahora, en este momento de la historia, hay que destacar que, por supuesto, no había cerca ningún cementerio, no había ningún osario ni nada que en el pueblo pues se tuviera conocimiento de que por allí hubiera ningún tipo de enterramientos. Y, por supuesto, en un momento determinado, Clara creía pues que esto se trataba de una especie de forma de su hermana de evitar que saliera a la calle para jugar y que se quedara en casa con ella, pues para hacerle compañía, ¿no? Lo que ocurre es que en ese momento ella no vuelve a decir absolutamente nada más, su hermana no vuelve a tocar el tema, pero años después, cuando ya se había olvidado casi por completo de aquella historia que no había compartido con nadie, parece que ocurre algo que vuelve a traerle esta historia a la memoria.
Mi hermana murió 3 años después o 4 de eso y bueno, yo tuve a mi hija y empezamos a ir al pueblo y tal, a la niña le gustaba mucho, los niños siguen jugando en esa fuente y hace 2 o 3 veranos viene a buscarme mi sobrina, la hija de mi hermana pequeña, y me dice, tía, que dice Candela que la vayas a buscar. Sé que mi hija también se llama Candela. Y me dijo eso, que dice Candela que la vayas a buscar, que está muy asustada. Yo le dije, ¿por qué? ¿Que le ha pasado algo? ¿Se ha peleado con alguien? No, que la vayas a buscar, que se quiere ir a casa. Es decir, el miedo a ese lugar concreto se convierte en algo transgeneracional de alguna forma. Sí, en algo transgeneracional, y además no había ninguna forma de que la pequeña hubiera tenido información de lo que le había ocurrido a su madre tiempo atrás en ese punto concreto. La niña estaba jugando también en esa fuente de la plaza del pueblo. Tenía unos 6 años. Como decían, nunca le habían contado a nadie esa historia porque nunca había salido del núcleo familiar más directo. Además, se tomó como una especie de anécdota, de algo anecdótico sin mayor importancia. Pero cuando su madre va a por la niña a la plaza del pueblo y se la encuentra completamente atemorizada, es cuando vuelve a surgir la historia de los muertos en la fuente del pueblo. Yo la fui a buscar y le dije, hija, ¿qué te pasa? No, nada, mamá, nada, llévame a casa, que no quiero estar aquí, llévame a casa. Y la llevé a casa, estaba muy callada, le di de merendar y la niña no me quería contar y me dijo, en un momento dado solamente me dijo, yo quiero que nos volvamos a Madrid, yo no quiero estar más aquí. Y yo, pero hija, no nos podemos volver a Madrid ahora, que estamos en medio de las vacaciones, ¿por qué te quieres volver? A ver, pero cuéntame tal, y la niña que no me lo quería contar. Total, que ya por la noche mi marido fue a acostarla y le preguntó pues qué le había pasado, y entonces ahí fue cuando la niña le dijo, es que papá, es que he visto un fantasma en la fuente. Y mi marido le dijo, ¿cómo vas a haber visto un fantasma? ¿Por qué sabes que era un fantasma? Porque tenía muchas heridas y porque no iba vestido como la gente normal. Ella solo sabía que era distinto y que le veía raro y que ella dedujo que estaba muerto y que no tenía que estar allí, y además también porque nadie más lo veía. La niña, que está de forma puntual en ese lugar, que conecta con ese lugar, quizá con el genio del lugar, como decía Jung, observa a alguien que sabe que es diferente, que está con heridas y que es extraño. Hay que ver ahora mismo los rostros de Santiago Camacho y de Javier Sierra, nuestros compañeros, que están enterándose de la historia en tiempo real, como nos gusta aquí en Milenio 3. Claro, esto lo convierte a alguien en una película y decimos, qué maravillosa película. Pero es mucho más que un film, es la verdad, la realidad que se ha vivido en una familia, que del desenlace, claro. Sí, esta niña, como tenía 5 años, apenas puede dar ninguna explicación mucho más pormenorizada de lo que había visto. Habla de heridas, eso sí, y de alguien diferente que califique como fantasma. Y que lo veía raro, decía que lo veía raro, que no lo veía como al resto de personas, lo veía ella sola, y además es un tipo de visión que le genera una angustia suficiente como para pedir marcharse de allí cuanto antes. De hecho, sus padres efectivamente la ven tan asustada que deciden al final regresar a Madrid. Y esta historia se queda en eso, se queda de nuevo en una especie de anécdota familiar que, de alguna forma, casualidad o no, cuadraba a la perfección con lo que su hermana le había dicho años antes de ese punto concreto. Lo que ocurre es que en diciembre de 2012, como decíamos, y por eso traemos esta noticia a la pura actualidad, ocurre un descubrimiento del que nadie en el pueblo tenía constancia y que nadie, por supuesto, podía siquiera imaginar. La sorpresa vino cuando en diciembre de este año, levantan la fuente del pueblo y encuentran una fosa que había huesos de la época medieval, pero que principalmente eran cadáveres, y se cree que por las cosas que se han encontrado, los enseres, la antigüedad de los huesos y tal, se cree que es de la guerra carlista. Hallazgo diciembre, o sea, hace 2 meses. Sí, diciembre de 2012 aparecen esos huesos, esos pues restos de seres, de miembros humanos que decían que pertenecían a la guerra carlista, esas personas, y de hecho en el pueblo se hablaba ya de una tradición entre la que los propios vecinos se señalaban unos a otros porque los antepasados de este eran carlista o no lo eran. Así que había una especie de cruz entre los propios vecinos que se llegaban a reconocer unos a otros por esa serie de características, ¿no? Bueno, esos largos estigmas, ¿no?, ocurren en muchas partes de España, sea cual sea la batalla,
haya, sea cual sea la procedencia, esas diferencias, por desgracia, ¿no?, tan propias de un país tan cainita como es el nuestro. Pero claro, una fuente, 2012, unas obras de acondicionamiento, una casualidad, huesos que no se sabía que estaban debajo de un lugar como la fuente, que ya de principio le suena a uno como insalubre, no es el mejor sitio para enterrar. Claro, evidentemente las paletadas de tierra de olvido dejarían ese solar y luego se construyó la vida. Pero ¿qué veía la niña, no? ¿Y por qué esa niña enferma, postrada en una cama, le aconsejaba a su hermana: no vayas allí que hay muertos? ¿Cómo es posible que los niños sepan lo que no sabían los operarios que excavaban ahí? Y estamos de nuevo ante la visión grafiquísima, ¿no?, de alguna forma, de esos niños que, sobre todo en ciertas edades, yo creo, ¿no?, representan la esencia del ser, nuestra versión más clara, lo que en algún momento fuimos, y que seguramente esa esencia del ser que ellos mantienen sigue en contacto con los principios fundamentales de la naturaleza, entre los cuales debe estar la visión del otro lado de vez en cuando, fragmentos de ese otro lado que no se acaba de marchar, ¿no? Pero la historia, compañeros, Santi y Javier, es para quedarse de espaldas. Ojalá podamos tener pruebas de todo esto para mostrároslo, pero es tan actual lo que ha pasado que yo creo que había que mostrarlo radiofónicamente primero, y segundo, qué valentía también, ¿no? Porque estos son secretos que una cosa es que nuestros oyentes, ¿verdad?, digan: ¡buah!, frotándose las manos algunos, otros con la manta, qué maravilla, qué fragmento de historia tremenda. Pero hay que pensar en la familia, que son personas que tienen su hija, que lo han vivido, que no es algo que les entusiasme precisamente, y que ha habido que sacar casi con tenazas, Javi. Sí, y precisamente por eso no damos tampoco demasiados detalles aún, porque nos consta que en ese lugar, pues el estigma, ¿no?, que hablábamos antes, y esa creencia también en el respeto por los fallecidos, pues es tal que hace casi imposible que se pueda hablar de esto con la naturalidad con la que nos hablaba la testigo. ¿La niña enferma sabía algo? La niña enferma sabía de ese lugar, y luego la niña que esporádicamente, viniendo de otro mundo, que es la gran ciudad, llega al pueblo, de inmediato detecta algo que para la mente más racional pues será un cuento de niños, ¿no? Una casualidad. Los casos con niños son los más difíciles de investigar también. Aquí quizá lo que sería interesante desde nuestra óptica, pero hay que poner mucha pedagogía de por medio, es saber si aquella vivencia de hace unos meses todavía sigue presente en la memoria de la niña. Porque muchos de estos niños pueden tener una visión imaginaria y después se olvidan, pero si la vivencia es real, va a dejar una huella en la memoria perdurable, y eso es lo que habría que testar, ¿no? Bueno, por lo que a nosotros nos decía la madre, la niña meses después pudo volver al pueblo, volvió a jugar con los amigos en esa zona y nunca volvió a ver esa extraña figura, lo cual para ella decía que le daba más autenticidad a esa visión, porque de alguna forma no era una imaginación que ella veía constantemente, sino que fue algo puntual que se manifestó quizá en un momento determinado y que no volvió a repetirse. Luego la descripción, ¿verdad?, que no es un fantasma al uso, no es un fantasma muy, creo yo, de imaginación de niños, a no ser que el niño o la niña haya visto algún fragmento de alguna imagen, pero lo definía con heridas como de guerra, ¿no? Seguiremos investigando. Me parece apasionante porque España nos sigue dando sorpresas. Y otras sorpresas